Muy buenas noches, profesora, compañeros de la materia de turismo alternativo y sustentabilidad. En esta ocasión presento la actividad 2 de la unidad 2, que viene siendo la parte de la seguridad. En esta ocasión se nos pide que escojamos 4 actividades de lo que viene siendo la parte del ecoturismo y expongamos sus riesgos y la parte de seguridad al practicarlas. Como ya lo he mencionado en otra ocasión, yo tuve la oportunidad hace algunos años de ser rescatista, de pertenecer al Socorro Alpino de México y estar muy apegado a todo este tipo de actividades. Bueno, las 4 actividades que escogí son el montañismo, la espeleología, el cañonismo y el senderismo. ¿Por qué escogí estas 4 actividades? Todas estas actividades tienen que ver unas con respecto a la otra, si bien no se practican de manera igual, se puede decir, tienen que ver una, la práctica de una con la otra tiene mucho que ver. Principalmente la parte del senderismo es la parte principal para poder practicar las otras 3 que ya mencionaba, que lo que es el la espeleología, el montañismo y el barranquismo o cañonismo. Em, Sin una condición física, yo creo que uno de los principales riesgos de las 4 actividades es que sin una activación física, sin una condición física, sin conocimientos mínimos de lo que son la práctica de estos deportes, se corren muchísimos riesgos, muchísimos, muchísimos riesgos. Yo lo he visto principalmente, como lo mencionaba, como rescatista. Eh, en la época actual, yo creo que uno de los principales riesgos en la actualidad son las redes sociales, que invitan mucho a la práctica de este tipo de deportes sin tener conocimientos. Y bueno, o sea, todos podemos empezar con la práctica de cualquiera de estos tipos de deporte, de cualquiera de estos tipos de deportes. Todos empezamos sin tener conocimientos mínimos. Lo importante es que si vamos a practicarlos sin ningún conocimiento, sean con guías certificados y que realmente tengan el conocimiento en la materia. Eh, este fin de semana que viene, yo voy a hacer práctica de 2 de estos deportes, lo que es la espeleología y el cañonismo. Eh, Vamos a ir mi familia y yo, mi familia tiene práctica también ya previa en estos deportes, como lo es mi esposa, y vamos a llevar a mi hijo de 5 años, eh, a la práctica de estos deportes, ¿no? Principalmente vamos a ir a lo que es el río Chontacuatlán, que está en Guerrero, abajo de las grutas de Cacahuamilpa. Es un río subterráneo que de alrededor de 5 kilómetros que se recorren. Y pues bueno, no todo el mundo dirá, pues bueno, es un riesgo que lleve a su hijo de 5 años. Obviamente voy no solamente yo solo, ¿no? Mi cuñado, que también es padrino de mi hijo, él fue rescatista junto conmigo, tiene mucha práctica en este tipo de actividades. Mi esposa también tiene mucha práctica en este tipo de actividades, al igual que mi otra cuñada que va a ir, y probablemente vaya otro de mis cuñados que tiene muchísima práctica en este tipo de actividades. A lo que voy es de que eh, yo como una persona consciente no me arriesgaría a llevar a mi hijo de 5 años si no tuviera los conocimientos suficientes y lo que es el equipo pertinente para poder realizar este tipo de prácticas. Por ejemplo, eh,
Nosotros vamos a realizar primero la práctica de espeleología en el río subterráneo, que es el río subterráneo Chucotacuatlán, que está en Guerrero, y posteriormente en Guerrero, antes de llegar a Tasco, de igual forma vamos a ir a un cañón que se le llama Mil Cascadas o Cascada de las Granadas, a realizar práctica de cañonismo. ¿Qué es lo que se necesita? Por ejemplo, el día de hoy estuvimos alistando todo nuestro equipo que vamos a llevar, principalmente calzado cómodo, arneses, bolsas secas, botiquines, y no son, por ejemplo, cualquier arnés el que se utiliza. Son arneses principalmente de espeleología, que con estos arneses este tipo de arneses está diseñado para trabajarse mojados, a diferencia de un tipo de arnés de escalada en roca que no están diseñados para trabajarse mojados. Eh, y obviamente botiquines, cascos, lámparas, eh, pilas de repuesto, todo este tipo de equipos que se necesita para, para poder realizar este tipo de prácticas. A lo que voy es de que este tipo de prácticas, ¿qué riesgo conlleva? Como lo mencionaba, este, pues bueno, puede tener muchas consecuencias muy graves, inclusive hasta la muerte, si no se practica de manera consciente y adecuada. Para mí uno de los más peligrosos es el montañismo. Eh, eh, ya el montañismo ya tiene algunos años que no lo practico, tiene alrededor de 6 7 años que no voy al Iztaccíhuatl, pero espero pronto poder ir. Eh, todos estos deportes tienen el, el mismo riesgo, el mismo riesgo. Mencionaba que para mí se me hace un poco más riesgoso el montañismo, pero tienen el mismo riesgo si no se practica de manera consciente, si no se practica con las medidas de seguridad necesarias, si no se practica con la condición física mínima necesaria, que de todas las actividades que mencioné, el senderismo es la pauta que nos lleva a poder realizar la práctica de todos estos deportes. El senderismo podría ser la parte más tranquila, pero la práctica paulatina de este deporte que es el senderismo nos va a llevar a poder tener la resistencia física, mental, para poder realizar los diferentes ejercicios que ya había, más bien las diferentes prácticas que ya había mencionado con anterioridad, como lo es el montañismo, la espeleología, el cañonismo, que principalmente son los deportes que a mí más me gustan. He tenido la oportunidad de practicarlos, como bien lo mencionaba, los voy a practicar este fin de semana que viene, el próximo, que es 8 y 9 de marzo, que vamos a realizar este tipo de práctica. Y pues bueno, esos son los principales riesgos que se corren en la práctica de estos deportes si no se tiene condición, si no se tienen los conocimientos mínimos, y si no se tienen los conocimientos mínimos, pues por lo menos debemos de contar con un guía especializado en esta materia, ¿no? Y pues bueno, el conocer eh, estos riesgos nos va a llevar a que si llegáramos a tener alguna situación, podemos acercarnos a las personas adecuadas, que es, por ejemplo, en mi caso, yo que lo mencionaba con anterioridad, el enterar a los cuerpos de seguridad que están a cargo de las diferentes zonas donde se practican este tipo de deportes, informarles que está uno ahí. Aquí corremos con la fortuna de que los rescatistas que están de guardias eh, en los diferentes puntos a los que vamos a ir son amigos de nosotros porque hemos sido rescatistas, nos conocemos, y seguramente van a estar al pendiente de nosotros. Agradezco mucho la atención. Buenas noches.